Muy bien, nuevamente doy un saludo de bienvenida a todos y cada uno de ustedes. De verdad, nos alegra sobremanera que nos puedan seguir acompañando en este segundo semestre del año 2023 en Academia Dominicana. Para nosotros es de gran importancia que podamos seguir vinculándonos, seguir reuniéndonos, no solamente alrededor de una clase, sino también alrededor de el mismo carisma de Santo Domingo de Guzmán, de poder vernos las caras, de poder compartir anécdotas, de realizar preguntas, de sentirnos todos familia, de sentirnos todos hijos de Santo Domingo de Guzmán. Así que les agradezco a todos por su participación, no solo hoy, sino dentro de todo el recorrido que hemos venido haciendo en Academia Dominicana. Pues bien, como todos ustedes saben, este semestre hemos querido cambiar un poco la metodología de Academia Dominicana. Por varias razones necesitamos que se afiancen más los conocimientos, pero mucho más que tengamos la posibilidad de compartir aquello que hemos aprendido y que podamos resolver algunas dudas que posiblemente quedan. Así que es necesario que estemos muy pendientes a los temas de horarios, a los temas de tiempos. Recuerden que a diferencia del nuevo curso que ya les hablaré, eh, los cursos que ya se tienen como Vida y Carisma, Espiritualidad de la Orden, Teología Espiritual, los de 2 cursos de profundización en Catalina de Siena 1 y 2, van a tener todos los videos desde ya montados en la plataforma. Ustedes desde ya pueden verlos y si quieren en una semana verlos todos, lo pueden hacer o los pueden dividir a bien de acuerdo a su tiempo, ¿ya? Las preguntas se han reducido. Ya no son 10, 15 preguntas, están máximo 5 preguntas por cada video. Muy sencillas, no son para nada difíciles. Lo que ya pasaron por ahí se darán cuenta que siempre es fácil si hemos prestado atención y si hemos leído también el material de apoyo y de profundización. En cuanto al nuevo curso de mística dominicana, este año quisimos lanzar un nuevo curso. Este curso es mística dominicana. Es necesario reconocer no solamente la labor académica, sino también la labor espiritual de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, tanto santos como no santos, aquellos que se encuentran en proceso. De pronto no vamos a ver todos los personajes, porque nos duraríamos aquí mucho tiempo, pero al menos vamos a ver algunos de ellos, los vamos a ir subiendo. Estos no están completamente todos porque, por cierto, ser un curso nuevo, pero ya podrán encontrar al menos un número grande de capítulos. Esperamos final de septiembre subir la otra parte de los capítulos que faltan de Mística Dominicana, con sus respectivas preguntas y material de apoyo. Se darán cuenta que también son sencillos, pero de todo esto, queridos hermanos, es necesario, atención con esto, que estemos atentos a finales de octubre para las fechas que se van a enviar de los encuentros de conclusiones o de síntesis. Estos encuentros se van a hacer por grupos pequeñitos. Ya no vamos a hacer todos en una reunión. Vamos a tener varios días con varios horarios en los cuales ustedes se pueden inscribir. Entonces van a quedar con un grupo de 10, 15 personas y con esas 15 personas vamos a trabajar un tema y vamos a hacer preguntas y vamos a dialogar de modo que podamos obtener calificación también. Hay 2 calificaciones. Las evaluaciones en su totalidad valen un 40%, pero el encuentro de síntesis vale el 60%. Así que necesitamos estar en el encuentro de síntesis porque si no, no vamos a poder aprobar el curso que se tiene. Con el favor de Dios, para el próximo año, y desde ya les voy adelantando esto, que no debería, pero estamos en ese proceso, quisiéramos lanzar el curso de Santo Tomás de Aquino por el jubileo de nuestro hermano y al mismo tiempo tener unos encuentros que vamos a hacer más en vivo que grabados
sobre familia dominicana. Se van a invitar a varios miembros de la familia dominicana, laicos, monjas, hermanas de las distintas congregaciones, jóvenes del MJD, para que también nos den su testimonio y nos hablen un poco de qué trata, qué es un monasterio, qué hace una hermana dominica de Santa Catalina, de Nazaret, de la doctrina cristiana, qué hace una fraternidad sacerdotal, qué es un laico dominico. Entonces, eso nos va a servir muchísimo, proyectos que tenemos para el próximo año, así que nos toca estar atentos. Ojo con las fechas de inscripción, también se redujo, así que los que no pudieron les toca esperar hasta el siguiente semestre, dado la nueva metodología que tenemos y las fechas que hemos agendado. Bueno, sin más, vamos a dar inicio a esta lección inauguralis y yo los invito en primer lugar a ponernos en disposición y en actitud de oración para pedir a Dios nuestro Señor que nos acompañe, que nos ilumine por su Espíritu Santo, que nos bendiga, que sea Él quien dirija nuestros pensamientos y acciones para que todo lo que hagamos sea para alabanza y gloria de su nombre. Así que los invito para que nos unamos con esta oración para ordenar sabiamente la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos los números que allí aparecen. Dame, Señor Dios mío, que no decaiga sea en la prosperidad o en la adversidad, que nada goce o me duela, sino lo que me lleve a ti o me separe de ti. A nadie desea agradar, ni a nadie tema disgustar, sino a ti. Que me hastíe el gozo de lo que sea sin ti, que me deleite el trabajo hecho por ti, que me sea penoso todo descanso que sea sin ti. Concédeme, Señor, dirigir constantemente mi corazón hacia ti y que en mis fallos sepa dolerme con el propósito de la enmienda. Concédeme, Señor Dios, un corazón vigilante, que ninguna curiosidad me aparte de ti, noble, que ninguna influencia indigna lo envilezca, recto, que ninguna mala intención lo desvíe, firme, que ninguna tribulación lo debilite, y libre, que ningún afecto violento lo reclame. Concédeme, Señor Dios mío, inteligencia que te conozca, diligencia que te busque, sabiduría que te encuentre, conducta que te agrade, perseverancia que te espere, y confianza de que un día al final te abrazaré. Tú que eres Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios Padre de amor, condúcenos con tu misericordia y tu bondad, e ilumínanos con tu Espíritu Santo, y regálanos tu bendición en esta jornada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con gusto quiero hacer una presentación, queridos hermanos, para que ustedes sepan quién va a ser el que nos va a acompañar en esta Lectio Inauguralis. Y quiero hacer esta presentación por una sencilla razón. Como familia dominicana, todos, laicos, monjas, hermanas, incluso formandos, tenemos la capacidad de predicar y llevar una palabra de esperanza y de evangelio a todos y cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Es así como hoy nos nos va a acompañar un hermano nuestro novicio. Se llama Diego Camilo Rodríguez Uribe, ahora Fray Diego Camilo Rodríguez Uribe de la Orden de Predicadores. Él se encuentra en el noviciado San Luis Bertrán de Colombia y va a ser quien nos va a dirigir hoy estas palabras bajo la temática que tenemos preparada para hoy. Esto es la contemplación de Dios desde la espiritualidad dominicana. Y para mí es necesario poder escucharlo a él en nombre de todo el noviciado, porque él va a hablar en nombre de todos los novicios e incluso de sus formadores, Fray Camilo Villamizar y Fray Jaime Andrés, porque es una persona que está viviendo precisamente en este año la espiritualidad de la orden.
está viviendo como tal la oración, el carisma contemplativo que es propio de nosotros. Así que tengo el gusto de presentarles, hola Fray Camilo. Yo les digo que Camilo ingresó a la orden el año 2022, por eso está ahora en el noviciado. Sin embargo, él ya hizo parte eh, hizo parte, sí, del Seminario Mayor de Medellín en el año 2015. Sin embargo, luego un proceso de discernimiento pudo ver en nuestra orden un estilo de vida atrayente y que de verdad lo sedujo para seguir a Cristo en la predicación. Así que, sin más veras, quiero darle la palabra a Fray Camilo para que podamos dar inicio a esta charla en torno al tema la contemplación de Dios desde la espiritualidad dominicana. Fray Camilo, muy buenos días. Bueno, buenos días, querida comunidad, querida familia dominicana. Gracias, Padre Miguel Canedo, por esta presentación. Gracias también por la invitación y bien como usted lo dijo anteriormente, me encuentro hablando también y exponiendo esta pequeña charla para ustedes en nombre también de mis hermanos novicios, de los padres maestros Fray Camilo y Fray Jaime, quienes en este año pues también me han, digamos, brindado el conocimiento para poder transmitirles hoy un poco de la espiritualidad dominicana. El noviciado, especialmente para quienes no conocen, es una etapa precisamente de retiro, donde nos encontramos especialmente como en esa clausura donde esperamos encontrarnos con Dios. No es una huida del mundo, es más bien encontrarnos con el Padre y vivir en una intimidad constante con Él. Entonces, por eso este año es un enfoque preciso. Después de yo haber estudiado, ya bien como lo dijo el padre Miguel, la filosofía en el seminario en el 2015 por la UPB, por la Universidad Pontificia Bolivariana, pues doy un paso en mi discernimiento para poderme, digamos, encauzar al carisma verdaderamente que me llama, que me cautiva y lo encontré aquí dentro de la orden de predicadores y esto es precisamente lo que venimos a hablar, ¿no? De una forma en la manera en que nosotros vamos a conocer a Dios, a encontrarnos con Dios desde la espiritualidad dominicana. ¿Qué es lo que he querido decir con esto? Que voy a hablar desde la experiencia. Y ese es uno de los temas que ahorita vamos a tratar precisamente. Ese es uno de los puntos convergentes, neurálgicos de la misma espiritualidad dominicana. Bueno, entonces les doy la bienvenida. Quisiera pedirle un favor, Padre Miguel, si es posible que me habilite la opción para compartir pantalla, de modo que por medio de ella pueda yo presentarles unas diapositivas y así poder guiar esta pequeña charla para todos ustedes. Listo, yo creo que ya debes tener habilitado. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces están viendo bien y me escuchan bien, ¿verdad? Sí, señor. Listo, sí. Perfecto. Entonces quiero empezar, ya bien como lo dice el título, quiero que miremos el título, la contemplación de Dios desde la espiritualidad dominicana. Pero quisiera comenzar, no sin antes, tratando de definir a qué nos referimos con contemplación. ¿Qué es eso de contemplación? Porque cuando nosotros nos hablan de contemplación o cuando decimos una monja de contemplación, lo primero que pensamos es en un monasterio cerrado, enclaustrado en sí mismo, donde hay un montón de religiosas o religiosos, en el caso de los monjes, que no salen para nada, que no conocen nada del mundo, que se desconectan de todo lo que sucede en la sociedad, en la política, en la economía, que están constantemente rezando, pelando rodilla, como decimos algunos, de manera muy folclórica, y que eso va a consistir en la contemplación, ¿no? Es decir, de allí no sale nada, se queda todo allí. Son para muchos afuera, y con el perdón de muchos que me escuchan acá, pero para muchos son como gente rara, porque son gente que deja el mundo, digámoslo así, deja todas las encrucijadas sociales en las que vivimos y de repente se encuentran allá rezando y dedican toda su vida a rezar. Pues resulta que esta no es precisamente la contemplación, ni siquiera la iglesia misma lo define así. Quiero presentarles entonces qué es la contemplación dentro de la iglesia, y este es un apartado del catecismo de la Iglesia Católica que nos va a decir en el numeral 2710 que la contemplación es un encuentro con Dios,
El corazón es el lugar de la búsqueda y del encuentro en la pobreza y en la fe. Pongamos, digamos, una primera característica, una primera palabra clave. La contemplación es un encuentro con Dios. Y esto ya nos siembra de entrada una pregunta. Si es un encuentro con Dios, ¿dónde se le encuentra? Y popularmente, ya bien como lo dije, tenemos la concepción de que a Dios solo se le encuentra dentro de una iglesia, solo se le encuentra dentro de un monasterio. Por eso es que la gente se acerca y le dice, ay, fray, usted que está tan cerquita de Dios, por favor, ayúdeme, ore para tal cosa, tal otra. Es decir, la gente tiene la concepción de que el cura y la monja están más cerquita de Dios porque son religiosos y porque mantienen rezando. Esa es la concepción general. Pero resulta que no, la iglesia nos está diciendo a partir de este pequeño fragmento que les pongo allí, que el encuentro con Dios se da en el corazón. Mire tan bonito, el corazón ya es un lugar teológico. El corazón es allí donde embargan todas nuestras ilusiones, donde embargan todos nuestros sueños, donde embargan todas nuestras esperanzas, nuestros sentimientos, toda nuestra realidad. Allí donde lo guardamos, en esa interioridad, que de hecho luego vamos a hablar de ella. Allí en ese espacio, allí también se encuentra Dios. Allí también entra Dios. Allí es la sala donde yo me comunico con Dios directamente. Quiere decir que ya de entrada nos está presentando que la contemplación es para todos. Mire, fijémonos una cosa, y yo quisiera presentarles algo que a veces me inquieta, a ver si de pronto ustedes me entienden. Hay personas, aquí estando en la Basílica, les hablo desde Chiquinquirá, para los que son de otras partes del mundo, de otros países. Chiquinquirá aquí queda en la Basílica del Santuario Nacional Mariano de todo Colombia, nuestra patrona, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que es regentada por los frailes dominicos aquí. Y aquí estoy haciendo mi noviciado, este año de noviciado de preparación. Resulta que entran aquí y seguramente se van a dar cuenta allí en sus parroquias y en donde se mueve todo el entorno de su fe, que hay mucha gente que entra, quizás somos ustedes o nosotros, que entra a la iglesia, se echa la bendición y de manera muy piadosa, mira con todo respeto las imágenes que están a su alrededor, se arrodilla frente al Santísimo Sacramento. Es una veneración total. Ponemos hasta carita a veces de santicos, como, ¿sí? Estamos viendo a Dios ahí, hasta lágrimas nos escurren por los ojos. Y está bien, está muy bien. Pero luego entra una persona quizás un poco indecente en su forma de vestir, que con el escote, que con la minifalda, que quién sabe qué otras cosas, o no faltará quien le suene el celular en la misa, y se nos arma un escándalo total y rotundo. Y eso es cierto, y está bien, porque el lugar de Dios, la casa de Dios, se debe respetar. Pero nos ponemos el escándalo, ponemos las patas sobre el techo, y resulta que cuando salimos del templo, cuando salimos de la Eucaristía, que no es realmente cuando termina, sino cuando verdaderamente empieza la misa, nosotros nos llenamos de chismes, nos llenamos de mentira, nos llenamos de rabia, nos llenamos de odios, nos llenamos de miles de cosas frente al otro y no nos escandaliza. Porque se nos ha olvidado que el corazón es el verdadero templo y por eso nos duele más el templo físico, que son unas paredes, que el templo del corazón donde realmente está Dios. Y eso es lo que va a pasar aquí en el tema de la contemplación. Resulta que hemos metido a Dios en una capsulita y lo hemos metido allá encerrado en un sagrario y no lo hemos dejado salir. No hemos dejado que Él penetre en nuestra historia. Y esto va a tener algo que ver con la espiritualidad dominicana que vamos a presentar a continuación. Seguimos con el catecismo de la Iglesia Católica. Nos dice, la contemplación es una comunidad de amor portadora. Aquí luego, cuando lean el numeral completo, se van a dar cuenta que es portadora de comunión, portadora de caridad. O sea, es una comunión de amor que yo llevo dentro de mí mismo. Por eso es que cuando hablamos ahorita de que el corazón, allí donde surge todo lo del corazón, en ese encuentro, yo voy cargando el amor de Dios. Y en eso va a consistir algo de la contemplación. Quisiera pasar entonces ahora, digamos, más a unas definiciones clásicas, por ejemplo, de San Francisco de Sales, quien nos va a decir que la contemplación es una amorosa
sencilla y continuada atención del espíritu a las cosas divinas. Pongamos atención en esto y quiero que ustedes subrayen, los que están tomando nota. Me parece también revelador esto de San Francisco de Sales. Dice que es una amorosa, sencilla y continuada atención del espíritu a las cosas divinas. Resulta que, inclusive en la misma filosofía de la belleza o digamos de la estética, que se llama filosofía estética, uno se pregunta, ¿qué es lo bello? ¿Qué es lo feo? ¿Quién pone esos estándares de lo que es bello, de lo que es feo? En la filosofía se cuestionan todas esas cosas. Y entonces aparece una palabra, de hecho, en esa misma filosofía que se llama la contemplación. Y para ellos, ¿qué es la contemplación dentro de la filosofía estética? La contemplación es el punto donde una persona deja completamente de pensar, de maquinar, digamos, como que su intelecto pasa a un segundo plano y se pone en una pasividad activa, es decir, una pasividad en la que quiere llenarse completamente sin dejar de sí mismo, de ser sí mismo, y empezar a imbuirse, empezar a llenarse de aquello que contempla. Me explico. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando de repente vamos y nos paramos, vamos de camino, no sé, a X lugares, nos paramos de camino a mirar un paisaje. Cuando uno queda extasiado, como sin palabras, simplemente viendo, dejándonos abrumar por la inmensidad que nos rodea de belleza, de esplendor. Cuando vemos un atardecer o cuando usted ve el mar o cuando hay algo que te atrae siempre, eso es contemplación. Cuando ves a la persona amada y como que se te acaban las palabras, que como cuando estás enamorado dices que me quitas las palabras, no sé, ya no me sé explicar, o sea, ¿sí? No sé explicar el amor que tengo por vos, eso es contemplación. Cuando usted se queda como extasiado mirando aquello que te genera esa contemplación, aquella belleza. Esto es lo mismo que va a pasar con Dios. La contemplación va a ser esa atención tan amorosa, sencilla y continuada, como dice San Francisco de Sales, a las cosas divinas en las que usted queda como impactado, queda como impresionado, queda como lleno del misterio de Dios, que usted siente que usted solo siente la dulzura y el amor que Dios le va a expresar a través de eso. Eso es una actitud del corazón, una actitud de atención, y eso lo vamos a ver ahorita cuando empecemos a enfocarnos en la espiritualidad dominicana, en qué va a significar eso para nosotros, ¿no? Bueno, entonces digamos otra santa, digamos de la iglesia, Santa Teresa, nos va a decir que la contemplación es un regalo de Dios y es fruto de la configuración con Cristo, llevar la cruz con gozo. Quiere decir que también la contemplación no nace solamente en nosotros, sino que es un fruto, es un regalo de Dios. O sea, no depende exclusivamente de nosotros. De nosotros va a depender lo primero que vimos anteriormente, una atención puesta en eso. Como cuando uno está concentradísimo en algo que uno como que deja de escuchar lo que hay alrededor, de ver lo que hay alrededor, uno está enfocado en algo. Esa atención es el principio de la contemplación. Pero Dios luego derrama la gracia, porque eso va a significar, incluso cuando lean el camino, las moradas de Santa Teresa, que si les interesa profundizar en eso, ella va a decir que todo eso está alimentado, la contemplación de todas las virtudes. Por tanto, no es una cuestión misticoide, no es una cuestión de que Dios de repente llegó en medio de mi vida, como a veces creemos, y le habló a alguien y le dijo, hola, Teresita, ¿cómo estás? Y desde ahí me convertí. No, esto significa que yo voy preparando un camino de perfección, de búsqueda, como lo vimos al principio, tratando de encontrarme con Cristo, con el Dios que me ama, y en medio de ese camino me encuentra Dios. Y Dios es el que sale a mi encuentro, el que me llama, el que me elige. Por eso es que Jesús, cuando estaba frente a sus discípulos, les dijo, ustedes no me han elegido a mí, yo los elegí a ustedes. Y fíjense que en nuestros estados de vida a veces creemos que la contemplación solo le pertenece a la gente pura, a la gente santa, a la gente inmaculada, a la gente que, mejor dicho, está en los últimos niveles del espíritu, yo qué sé. Pero resulta que cuando vemos ese texto, nos damos cuenta que Jesús a quién elige. Uno le dice,
él dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y yo le pregunto, entonces ahora haciendo un paréntesis a Jesús, ¿y usted quién eligió? Y me pongo a ver los discípulos y me doy cuenta que has elegido a Mateo, un recaudador de impuestos, un publicano, una persona odiada por todo Israel. Escoges a Pedro sabiendo que te va a negar. Escoges a Judas sabiendo que te va a traicionar. Escoges a Juan que quiere trono y que quiere gloria junto con Santiago. Escoges a Tomás el incrédulo. Es decir, Jesús no escoge a la gente puritana, llamémosla así, la gente santa, porque Él vino por ti y por mí. Y por eso ahora te escoge a ti y a mí. Y te llama para que vivas en un espacio de intimidad. Y eso es contemplación. Eso es contemplación. Por eso se da como fruto de Dios, porque Dios se deja conocer. Si no, no lo podríamos conocer. Y esa es la teología apofática para los que de pronto algunos han estudiado teología, de que a Dios realmente no se le puede conocer con nuestra razón completamente, porque nuestra razón es limitada y el conocimiento de Dios es tan infinito. Entonces, pero Dios se deja, digamos, da algunas señales, da algunas huellas en nuestra historia, en nuestra vida, para dejarse revelar. Entonces, sigamos ya por último con Juan de la Cruz, porque para él la contemplación va a ser ese momento, como él decía en ese canto tan bello. Él decía lo siguiente, allí en la noche oscura, que de hecho hay esta canción, lo pueden buscar, lo que sea. Dice, quédeme y olvídeme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y déjeme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Que ya es el momento culmen de ese poema tan bello de Juan de la Cruz. Esto es espiritualidad carmelitana, lo estoy presentando para luego hacer un contraste con la nuestra, ¿no? Para ver cuál es el aporte de nosotros. Pero entonces él dice en ese punto que cuando él ya reclinó el rostro sobre el amado, cesó todo. O sea, fue como entrar en esa paz en la que ya no importa nada más, porque ya tengo al amado, lo tengo todo. Yo creo que esa es la experiencia precisamente de los mártires. Algo que a nosotros nos cuestiona es, ¿quién da la vida por Cristo? ¿Quién es capaz de usted o yo dejarnos torturar por Cristo, por decir que creemos en Cristo? Y uno le da miedo, pero realmente es una gracia porque aquellas personas se han dejado o han entrado en la profundidad del misterio de Dios, que ya todo es basura, como dice San Pablo, con tal de ganar a Cristo, con tal de ganar a Cristo. Entonces, San Juan de la Cruz va a mostrar aquí que la contemplación está en esa noche oscura, en la oscuridad profunda del alma, es decir, en la interioridad más recóndita de nuestro ser. Allí vamos a encontrar a Dios. Bueno, hemos presentado esto a nivel general, seguramente, de hecho es muy válido, la espiritualidad carmelitana y la de los salesianos, y etcétera, y el mismo catecismo nos dan pruebas, pero entonces ahora, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué decimos los dominicos a partir de Santo Domingo de Guzmán, que es la contemplación? Y yo quisiera empezar definiendo con la misma definición con la que Timothy Radcliffe, en un libro que se llama Vida Contemplativa, que se la recomiendo a todos ustedes, nos va a definir qué es la contemplación. Le escribe a las monjas de clausura dominicas, pero luego dice que la contemplación, como lo que vamos a ver a continuación, es para todos, para ti, para mí, para laicos, para religiosos, consagrados, sacerdotes, para todo tipo de personas que estén en búsqueda de Dios. De hecho, es un requisito fundamental para llegar a Él. Entonces, vamos a ver cuál es la definición. Él dice, por contemplación entiendo nuestra búsqueda de Dios, que lleva a nuestro encuentro con el Dios que sale a nuestro encuentro. Mire este juego de palabras, ¿no? Entiendo nuestra búsqueda de Dios, entiendo la contemplación como una búsqueda de Dios que lleva a nuestro encuentro con el Dios que sale a nuestro encuentro. ¿Qué quiere decir? Que aquí son dos los que realizan la acción, Dios y el hombre que lo busca. Y en esa encrucijada está la contemplación. Cuando se encuentran, está la contemplación. Esa es la experiencia que deberíamos tener todos nosotros y que seguramente nos falta. Si yo les preguntara a ustedes, de la misma forma en que yo me lo pregunto, ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué crees en Dios? Unos quizás me responderán, siendo sinceramente, ¿no? Unos quizás responderán, yo creo en Dios porque eso me enseñó mi familia, porque lo contrario sería violar a mis raíces, a lo que me enseñó mi abuela, a lo que llevaba mi mamá, mi papá creyendo, ¿no?
Entonces, hago una cuestión ahí, ¿no? La fe es una cuestión cultural, es una cuestión de herencia simplemente. Otros dirán que porque en la iglesia han escuchado que el que no crea en Dios se va a quemar allá en la quinta paila del infierno, yo qué sé, que llega el diablo con un trinche y cola y hágale. No. Otros dirán por miedo, seguramente por eso. Otros dirán porque sienten que existe un ser poderoso, mágico, que puede hacer posible mis sueños, que con sus bendiciones y a través de lo que se llama fe, pues dará cumplimiento a todos mis deseos, como una lamparita de Aladino. Entonces, yo la froto, le pido a Dios, frotarlo es como arrodillarme ahí frente al sagrario y decirle, Dios mío, necesito tal cosa, y se me concedió. Algunos tienen a un Dios muy mágico, o a un Dios muy castigador, muy de premio y recompensa, o a un Dios muy de lo que me enseñaron mis padres. Pero la pregunta ahora para ti es, ¿por qué crees en Dios realmente? ¿Crees en Dios por esto? ¿Usted cree que, por ejemplo, los discípulos habrían dado la vida por creer en Dios siguiendo estos argumentos? Ellos dan la vida porque tienen un encuentro con Dios, real, vivo, algo que no se va a explicar con las palabras. Y la pregunta ahora es, ¿usted ha tenido ese encuentro personal con Cristo? ¿Usted lo ha tenido realmente? ¿Cómo lo ha tenido? Piénselo y medítelo un momentico en su interior. Porque es que es a partir de ahí que vamos a entender la contemplación. Si usted ha sentido que Dios realmente nunca le ha hablado, si usted ha sentido que realmente Dios no es como Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo ahora para ustedes? Si usted no siente que Él es su verdadero Salvador, si Él es la peña en la que me amparo, entonces, ¿qué es Jesús para usted? Quizás no nos hemos encontrado con Dios y por eso es que flaqueamos tanto en la fe. Por eso es que cualquier doctrina llamativa y extraña, como diría San Pablo advirtiendo, en la que caemos constantemente, nos puede embolatar y nos parecería incluso atractivo otras formas de creencia porque no hemos conocido al verdadero Dios. Entonces, sigamos. Y aquí yo quiero que ya empecemos a subrayar un elemento propio de la espiritualidad dominicana, específicamente dominicana. Y es que es una espiritualidad encarnacional. ¡Qué belleza! ¿Qué belleza es esto? Esto viene desde nuestro Padre Santo Domingo, que entendió que Dios se ha hecho hombre, se ha encarnado, ha tomado carne, porque la palabra eterna, la palabra que estaba junto a Dios, como él dice el prólogo de San Juan, de repente toma la figura de hombre, toma la naturaleza nuestra. Y bueno, ahí hago paréntesis, y hablo de hombre como humanidad, como categoría genérica, ¿no? Ahorita no empecemos con la ideología de género o cualquier cosa, no, me refiero a hombre y mujeres, ¿no? Todos nosotros. Me refiero a la humanidad completa. Cierro paréntesis. Cuando Cristo toma esa humanidad, nos está diciendo que ahora nuestra carne se va a divinizar en él. Es decir, él toma nuestra carne para luego hacernos un cuerpo glorioso que se hará en la medida en que nosotros aprendamos el mandamiento del amor, aprendamos que la comunión con Dios se da de esa forma en la que el cuerpo no se rechaza, ni la carne se rechaza. Es decir, la carne no es la que nos condena. Y desde aquí voy a decir esta palabra fundamental en la espiritualidad dominicana, que es que el hombre se salva en su integralidad. La persona humana se salva en su integralidad. Por eso es que no decimos la salvación de las almas. Deberíamos decir la salvación de la persona, porque la persona encierra su cuerpo y su alma. Porque Cristo vino a esa misma naturaleza humana para meterle ese ingrediente divino y compartir esa gracia con nosotros. Démonos cuenta qué maravilloso es esto, ¿no? Santo Domingo se da cuenta de esto y por eso él no quiere que sus frailes sean monjes porque luego los lanza, los tira a la ciudad. Luego los traen en las encrucijadas donde está ocurriendo los problemas mismos en pleno siglo XIII de la burguesía, del feudalismo, donde están el tema de las cruzadas, donde aparecen las herejías, los manda a los cátaros. Es decir, él los manda donde se está desarrollando la vida humana. Y esto es fundamental, porque a nosotros se nos olvida que Dios camina con nosotros, que Dios se hizo hombre y está en medio de nosotros. ¿Qué significa Emmanuel?
un Dios con nosotros. Si eso significa, ¿por qué lo metemos de nuevo en el sagrario? ¿Por qué lo tenemos enclaustrado en una iglesia o en un monasterio? Si es un Dios con nosotros. Cuando Jesús aparece resucitado, Juan capítulo 20, versículo 21, dice, se les aparece en medio de ellos y les dice, la paz esté con ustedes, en medio de ellos. Pues les tengo una noticia, amigos, Cristo está en medio tuyo y en medio nuestro. La pregunta es, y vuelvo a la anterior, ¿nos hemos encontrado con Él? Quizás nos falta abrir los ojos porque Cristo está ahí a la puerta llamando, como dice el Apocalipsis, está a la puerta llamando para que nosotros le abramos. Entonces, es una espiritualidad encarnacional que luego la misma orden de predicadores va a tener una costumbre muy bella, una costumbre fenomenal, que será la lección divina. Seguramente han escuchado la lección divina, hasta la habrán hecho. Pero yo quiero quedarme aquí con este fresco de la Anunciación de Fray Angélico que se encuentra en el convento de Florencia de los dominicos. Quiero que veamos un momentico ese retrato. Hay tres personas allí. Aparece un ángel, ¿sí? Aparece una chica, pues que ya sabemos, digamos, podría decir que es María, y aparece atrás un fraile, un jecito. Está allí. ¿Qué hace un fraile viendo la Anunciación? Diría. Entonces uno se pone a analizar esta obra de arte que hace Fray Angélico y podemos determinar varias cosas. La primera es, ¿en dónde se está desarrollando esto? ¿Cómo es el ambiente? ¿Qué es el lugar? Fíjense que es un lugar cerrado, quizás hasta vacío, porque no hay decoraciones, no hay muebles, no hay grandes pinturas, no hay ni siquiera columnas. Es un lugar que también tiene una función cilíndrica arriba o oblicua, llamémoslo así, porque nos va a significar que ese es el corazón. Porque el momento en que nosotros vamos a escuchar la palabra, debe estar nuestro corazón vacío de todas esas cosas que el mundo distrae para que no escuchemos la palabra. Fíjense tan bello este fresco. Allí aparece una mujer que escucha la palabra. Ciertamente sabemos que es María Santísima, pero ya bien como lo va a decir la Iglesia Católica, nuestra Madre Iglesia, a partir, por ejemplo, de Marialis Cultus, de la Lumen Gentium, de Rosario Virgenes María, de Juan Pablo II, yo qué sé, siempre nos va a repetir que María es modelo del discípulo, modelo de una virgen orante que escucha la palabra y que es capaz de encarnarla. ¡Ah, encarnarla! Por eso es que María es modelo del discípulo, porque usted y yo, si queremos ser discípulos, el requisito fundamental es encarnar la palabra de Dios. Si usted y yo no hemos encarnado la palabra de Dios, olvídese que vamos a ser discípulos de Cristo. Entonces, cuando vemos el misterio de la Anunciación, ese momento en que le dice, Ave María, gracia plena, Dominus tecum, ¿sí? Ese momento, o el Dios te salve María, llena eres de gracia, etcétera. Fíjense que lo hacemos también, no solo en la lección divina, digamos, ahorita antes de entrar propiamente a hablar de la lección divina, esto es un preámbulo, lo hacemos en el rosario, que también es una oración propiamente dominicana. ¿Se están dando cuenta por qué el rosario es tan importante en la espiritualidad dominicana? Porque el rosario nos va a constituir y nos va a repetir 50 veces que la palabra se está haciendo carne y que tú tienes que hacer la carne. Yo les doy la noticia que muchas personas jamás han leído un fragmento de la palabra de Dios, de la Biblia. Nunca la han cogido, no saben cogerla. Es más, hasta nosotros a veces no sabemos ni cómo se utiliza, ¿no? De que, por dónde empiezo a leerla. Pues resulta que hay mucha gente que no la va a leer. Jamás. Quizás. Pero resulta que si tú encarnas la palabra de Dios, cuando otra persona te vea, te lea, porque nosotros leemos a las personas, leemos sus gestos, sus palabras, su forma de vestir, su forma, etcétera. Cuando una persona te lea, pueda leer el Evangelio. Y quizás esa persona lea entonces el Evangelio sin jamás haber abierto una Biblia. Mire qué espectacular eso, ¿no? Usted ahora va a ser un evangelio viviente. Y por eso cuando hacemos la lección divina, especialmente en nuestra tradición en la orden muy antigua,
No, uno no sale a decir, venga, el evangelio nos quiso decir esto y nos quiso decir nada. Nada, salen en silencio profundo y uno se da cuenta quién hizo lección divina y quién no. ¿Y saben cómo se da cuenta? No por las reflexiones que sacan, ni por lo que hablan, sino ahora cómo vive. ¿Qué es lo que cambió en su vida de ese fraile a partir de que hizo la lección divina? Si algo cambió su vida, es porque tuvo encuentro con Cristo. Es porque ahora encarnó la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta ahora por qué está ese frailecito aquí a su izquierda de este fresco? Porque ese eres tú y yo también, que debe contemplar allí la forma en que Cristo se encarna en nuestra historia. La espiritualidad dominicana, por tanto, nos invita a tener a un Dios metido en nuestra historia, en nuestras encrucijadas, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Miren, yo quiero presentarle una celda del fraile para los que no conozcan, para los que no han ido a Florencia a conocer una celda del fraile. Resulta que aquí aparecen, ¿cuántas ventanas ven ahí? No me van a responder por micrófono porque usted imagine, solo responde ahí entre sí mismo porque si no se nos vuelve un despelote esta reunión. ¿Cuántas ventanas hay ahí? Y entonces la gente dice, ¡una! Sí, porque hay una. No, resulta que hay dos. Hay una ventana que hace afuera, que es la de la mano derecha. Y hay otra ventana que es la ventana hacia el interior, hacia el corazón. Les dejo esa consigna. Los que quieran hacer lección divina es, bueno, luego aquí tienen unos grandes formadores, ¿no? El padre Miguel Canedo, etcétera, todos los que hacen parte de esta Academia Dominicana, les podrán enseñar un poco cómo se hace la lección divina, ¿no? Que es una oración meditativa, contemplativa, con la palabra de Dios. Y acuérdese que la palabra de Dios no es un libro, o sea, uno dice palabra de Dios y coge la Biblia y la muestra. No, eso no es palabra de Dios. Palabra de Dios es una persona, es Cristo mismo. Eso es lo que diferencia que yo lea un libro como este a que yo lea la palabra de Dios. Porque yo leo un libro como este y me encuentro con un texto, me encuentro con ideas, me encuentro con el pensamiento de un autor. Pero cuando yo leo la palabra de Dios de forma en lección divina, yo ya no me encuentro con un libro, me encuentro con una persona, me encuentro con la palabra, con Jesucristo mismo. Entonces, ¿hasta dónde vamos? Entendemos que es una espiritualidad encarnacional. Decía Eric Borgman, por ejemplo, un dominico holandés, un laico además, Eric Borgman, decía que los dominicos están convencidos de que el mundo en que vivimos, turbulento e inquieto, a veces violento y aterrador, es al mismo tiempo el lugar donde lo sagrado sale a la luz, el lugar donde encontramos y escuchamos, donde contemplamos a Dios predicar. Eso es un acto contemplativo. Mire qué belleza. Fíjense que en la liturgia de la iglesia ocurre esto. ¿Qué es lo que cogemos en la liturgia? Y eso es de espiritualidad dominicana. Y lo que pasa en la liturgia es que cogemos lo que es de la tierra, como el pan y el vino, y de repente dejan de ser pan y vino, dejan de ser una cuestión material e inmanente y se empiezan a convertir en una cuestión trascendente. Empiezan a ser signo de vida, empiezan a ser signo de un Dios que nos salva, un signo de Dios que nos libera, un signo de Dios que nos restaura y que nos sana. Miren tan bonito cómo Dios toma las cosas de la tierra para luego a través de ellas también darnos su amor. Sigamos. Segundo elemento, o sea, primero encarnacional, que tenía todo lo demás. Segundo elemento, comunidad y fraternidad. La contemplación aquí, entonces, para el dominico, para usted y para mí, no es una cuestión egoísta, es una cuestión comunitaria. Por eso es que aquí no vamos a vivir nosotros en la forma en que nos encerramos y allá solo encuentro a Dios, porque eso es falsedad de las falsedades. La persona que vive en una espiritualidad dominicana encuentra que Cristo, que ha tomado carne, está en el otro, está en el hermano. Es por eso que Dios empieza a revelar y empieza a escribir una historia de salvación con nosotros, cuando hemos comprendido la anterior. Empezamos a releer toda nuestra historia. Israel lee su historia, entiende sus fracasos, entiende su dolor y su sufrimiento también como una historia de salvación. Cualquiera de nosotros podría decir, pero es que Israel, ¿usted por qué le da gracias a Dios cuando te envió al desierto, cuando te dejó 40 años, cuando te derrotaron también tus enemigos? Bueno, sí, luego te dieron tierra y todo eso, pero luego te volvieron a vencer, etcétera, te tumbaron el templo, te sacaron de exilio. Es decir, es una vida desgraciada. Podríamos decir de ti, de mí, que es que te ha pasado no sé cuántas infidelidades en tu vida, que has fracasado, que no sacaste título profesional, yo qué sé.
Pero resulta que cuando lo leemos en clave divina, eso ya no es historia de fracaso, no es historia de condenación, es historia de salvación. Dios, ¿qué te quiso mostrar en medio de todo eso? Cuando has entendido que Cristo camina contigo, como lo que pasó con los discípulos de Maús que iban charlando, no sé si se acuerdan de ese pasaje, y ellos iban hablando y llega un hombre extraño para ellos, les dice de qué hablan en el camino, y ellos les dicen, no, pues hablamos de un tal Jesús Nazareno, ¿no sabes? Imagínate pues que lo colgaron allá de una cruz diciendo que era el Mesías y que tal cosa y al fin no logró nada. Es decir, no reconocemos que Jesús está a nuestro lado y Dios nos interpela todos nuestros días. Esta es la actitud de nosotros a veces. Vamos caminando sobre la vida, cuestionándonos tantas cosas y Cristo nos dice, qué torpes sois, qué cerrados de mente, no han entendido las escrituras ni los profetas. Así les dijo a los discípulos de Maús. Es decir, nosotros no hemos tenido una actitud contemplativa y por eso no hemos reconocido que Cristo camina con nosotros. Y ese caminar con nosotros se hace fáctico, es decir, se hace imagen, se hace real cuando tenemos a alguien al lado, cuando tenemos a nuestro prójimo, cuando tenemos a nuestro hermano. Por eso es que dice, ama a Dios y al prójimo como a ti mismo. Está en el mismo mandamiento, porque amar a Dios supone amar al prójimo. Es decir, que si yo amo al prójimo, amo a Dios. Es decir, que el prójimo está haciendo las veces de Dios. Es decir, que el prójimo me manifiesta a Dios. Es por eso que nuestra contemplación siempre se vive en comunidad, en fraternidad. Para esto se requiere una sensibilidad, diría Santo Tomás de Aquino, está en la segunda. Bueno, de hecho, ahí me faltó en la cita, no lo organicé. La segunda secunde de la cuestión 180 del artículo tercero. Nos va a decir en la que hay que, digamos, una disposición para lograr este elemento dominicano, es la sensibilidad. Porque la contemplación sobrenatural supone una inspiración especial del Espíritu Santo. Esta se sirve de la simpatía o con naturalidad con las cosas divinas que se funda en la caridad. Que se funda en la caridad. Yo quisiera entonces, y quiero decir, que conmoverse, impresionarse ante lo que sucede, ante lo que le sucede a la gente y lo que significa para ellos es un modo de percibir también la presencia de Dios. Compasión es contemplación en el sentido dominicano, porque la compasión, y aquí voy a entrar en lo que es compasión contemplativa, es aprender a mirar a los otros de manera desinteresada. Miren, quiero dejar esto claro. A veces entendemos la compasión, la misericordia, como una forma de conmiserar al otro, de dar lástima. Entonces, a veces creemos que tenemos compasión cuando vamos por la calle caminando y vemos a una persona por ahí, ay, pobrecito, no tiene que comer, ay, qué pecado, y le damos una monedita y como para calmar la conciencia, ¿no? Creemos que eso es compasión. No, eso es dar lástima. Y eso es todavía un acto de egoísmo, pues, supremo, porque yo me siento arriba de él. La compasión no es sentirme encima de nadie. La compasión es ponerme al igual que él y por eso siento sensibilidad lo que el otro siente. Por eso lloro con los que lloran y ríe con los que ríen, diría San Pablo también, ¿no? Es decir, ese momento en el que la compasión une mi corazón con el del otro hace que formamos comunión, unidad sustancial. Mire qué belleza eso, ¿no? Esa es el verdadero sentido de la compasión. Ser uno con el otro, aprender a sentir con el otro, sentir que la herida del otro me quema a mí también. Por eso mañana nos vamos a encontrar con un evangelio que nos va a decir, bueno, lo de la corrección fraterna, que a para arriba y para abajo decimos, ay, sí, que la corrección fraterna, que la corrección evangélica, que no sé qué, ¿sí? Pero fíjense que de fondo nos está diciendo el Señor, ojo, usted le dijo una vez, corríjase, no se corrigió la segunda, pues vuélvalo a hacer, pero ahora con otros 2 o 3 para que queden de testigo y si no con la comunidad. ¿Qué es eso en el fondo? Le está diciendo, busque todas las maneras de ayudar a su hermano a que se corrija, porque en el fondo existe un principio de la compasión, que es que usted siente el dolor de que el otro esté enfermo, de que el otro esté herido. Entonces, como el médico, que cuando se le empeora la enfermedad, no se queda diciendo, ay, no, pues de malas, ¿para qué enferma más? Sino que él busca las maneras de salvarlo. Entonces ahora, mire que el principio de la corrección fraterna nace de la compasión. ¿Sí se dan cuenta? Se dan cuenta que nace de la compasión. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Me van entendiendo? ¿Está
muy cansón esto, ya nos falta simplemente otro elemento y con eso vamos a terminar, pero para no demorar más, el padre me hace seña de mentira. El Vamos padre muy bien, me- vamos muy bien, felicitaciones. Bueno, listo, perfecto. Me alegra muchísimo eso. Me alegra que estemos también disfrutando de este momento de reflexión, ¿no? Quisiera compartir ya un último, digamos, una última cuestión aquí en el tema de la sensibilidad con el otro, el tema de la compasión. Y es que para esto se requiere humanidad. Y nosotros a veces encuadramos el título de humanidad como que todos somos humanos. O sea, humanidad es, todos entramos ahí, pero resulta que no, porque la humanidad es el ideal de ser hombre a plenitud, de ser mujer a plenitud, es decir, de cumplir a cabalidad todas sus virtudes. Por eso cuando una persona carece de virtud, es una persona inhumana. Cuando de repente podía ser una persona con tanta caridad, empieza a ser una persona egoísta, empieza a ser una persona enclaustrada en sí misma, egoísta, pues es una persona inhumana, porque pierde la capacidad de sensibilidad, la capacidad de compartir. Por eso, todo esto lo que estamos hablando, uniéndolo con lo anterior, es que estamos entendiendo que la espiritualidad dominicana nos presenta que la compasión es integral. Y por eso nosotros, que como vimos que se encarnaba ahorita, la palabra de Dios se hace carne, también debemos salvar y debemos dar digamos, los fundamentos, damos la base, damos la subsidiariedad al otro para que pueda vivir de manera integral en su vida. Por eso aquí entonces no vamos a matar el cuerpo como dije anteriormente. Y por eso es que no solo basta con decirle a la gente, ay, rece. Esto es una llamada, la espiritualidad dominicana sería una llamada también para que los gobiernos entiendan que también la salvación empieza desde esta tierra. Y por eso es que necesitamos garantías, por eso es que nos debe doler la persona pobre, la persona excluida, la persona que digamos como que ha sido rechazada dentro de ciertos sistemas y dentro de ciertos encuadres, porque eso es inhumanidad. Nosotros no debemos acostumbrarnos a las personas que sufren como si siempre, pues como siempre han estado y siempre han existido, entonces pues no, pues acostumbrémonos porque yo no voy a cambiar nada. Una golondrina no hace primavera. Usted sí lo puede hacer, usted puede ser evangelio viviente en medio de este mundo. Por último, hablaremos de la interioridad. Vamos a hablar de la interioridad. Es decir, la espiritualidad dominicana requiere interioridad. No es simplemente una cuestión social, no es una cuestión simplemente activista. No es una cuestión de que entonces, listo, yo me desenvuelvo en lo social y trato a los demás y soy muy querido y bla, 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 y que tan lindo y etcétera, y tan querido, muy amable usted. No, requiere esto y esto, digamos, aquí no me lo pregunten porque no lo sé. ¿Qué es primero? Los dos elementos anteriores, es decir, encarnar la palabra de Dios y la comunidad, que la interioridad o la interioridad va primero. ¿Qué hace? Entonces, yo les digo que no sé porque las dos se corresponden. La interioridad va antes y va después de cada acción del hombre. Es decir, la interioridad no desaparece tampoco durante la manera en que nosotros hacemos fraternidad, ni la manera en que encarnamos eso mismo. No, la interioridad permanece siempre. Es decir, no estamos hablando de pasos consecutivos, por eso hablamos de elementos que integran nuestra espiritualidad, porque no son pasos, no es un proceso, no es que primero la interioridad, luego lo otro, pero entonces ya dejó de ser lo otro, no. Es que está presente siempre en nuestra historia, debe existir esto, interioridad en nuestra vida. Porque la contemplación es una vivencia profunda de Dios, de uno mismo y de los demás. Contemplar es adentrarse, ir al fondo, mirar detenidamente y reconocerse en el silencio, diría un fraile dominico Felicísimo Martínez. Mire qué bonito es esto. Cuando nosotros no tenemos interioridad con el Señor, que volviendo de nuevo a lo de la Lección Divina, a aquel fresco que vimos de Fray Angélico, si nosotros no somos capaces de entrar en nuestro corazón, no vamos a encontrar la fuente con la cual vamos a dar de beber a muchas personas. Requiere interioridad. No es solo una cuestión social, es una cuestión también personal con Cristo. Y aquí quiero entrar que la oración en la vida dominicana
se puede entender de dos maneras, porque existen dos maneras de poderlo entender. La oración puede entenderse como una relación con Dios de forma esponsal. Por eso es que aparece el esposo y la esposa. El esposo es Cristo y la esposa es el alma, la persona, ¿sí? Digamos, una manera esponsal, mi amado, así es muy del cantar de los cantares. O puede darse una manera, más bien, de amistad. Están esas dos, en la vida dominicana existen las dos, porque en nuestra vida religiosa pues también tenemos a Cristo como esposo, pero lo debemos tener también como Cristo amigo, lo debemos tratar como una forma familiar. Y esa forma familiar es dejar que ese Padre, como nos dice el Padre nuestro, por eso es que Jesús es el maestro por excelencia de este punto que estoy hablando, porque él dice, Abba Padre, Abba. Cuando dice Padre nuestro, lo dice Abba. Y el Abba es como el balbuceo del niño chiquito, que quiere decir papá, pero no lo puede pronunciar. Entonces le dice, papá, papá. El balbuceo del niño chiquito. Es decir, la oración se convierte tan familiar para nosotros. Para una persona dominica tiene que ser tan familiar que usted se debe sentir como un niñito al lado de Dios y dejar que Dios sea Dios quien lo abrace y quien lo alimente completamente. Eso reduce nuestra vida, esa soberbia que a veces manejamos de creer que nosotros lo podemos todo, lo sabemos todo y lo alcanzamos todo en nuestra vida. Pues de repente esa manera, el solo decir Padre Nuestro, y de nuevo volvemos al rosario, ¿cuántas veces decimos Padre Nuestro allí? Es una forma de decir, métase allí chiquitico en el corazón de Dios y déjese amar. Pareciera esto ser o sugerir un modo infantil de estar en el mundo, ¿no? Como si fuésemos incapaces de hacer nada por nosotros mismos. Pero cuando creemos que somos inmaduros, o sea, que lo que estoy diciendo es inmaduro, resulta que en realidad es la madurez más plena, porque de ahí comprendemos que todo es gracia. Una persona madura en la fe entiende que todo lo que ha recibido es gracia de Dios. Volvemos a lo que nos decía la iglesia al principio. Acuerdan que nos decían que la contemplación es un don. Por eso es que todo esto va hilado, va entretejido con lo que la misma iglesia nos ha dicho. En el mundo entonces de hoy, el mundo del consumismo, donde todo tiene precio, pedir se considera un fracaso. Pero si vivimos en el mundo real, creado por Dios, pedir lo que necesitamos es más bien ser auténticos. Es el reconocimiento de que Dios es el autor de todos nuestros bienes. Más aún, es la manera en que Dios contesta nuestras oraciones y es la manera como actúa en el mundo. Fijémonos que cuando nosotros hacemos oración, no estamos haciendo otra cosa que ser las manos de Dios en el mundo. Cuando somos capaces de interceder por el otro, somos manos de Dios para la otra persona. Y por eso estamos encarnando esa palabra, pero eso nace en la interioridad. ¿Sí? Ahí estamos encarnando ese Dios sublime, ese Dios omnipresente y omnisciente. Lo convertimos ahora en una forma, en una palabra, en un gesto en la cual yo me comunico al otro y sigo uniendo los elementos anteriores, pero nace de esa interioridad, de una anterioridad, de una oración que brota de la amistad, de no sentir de que yo quedo en detrimento cuando hablo con Dios. Cuando yo hablo de rodillas, una forma de humillarme y desaparecer, no es una forma, como dicen algunos, cuando el hombre se pone rodillas, cuando la mujer se pone rodillas, es cuando más grande es cuando más grande ya es. Entonces, por eso lo que acabo de decir, Catalina de Siena, que lo van a ver y va a ser muy amiga de ustedes, que siendo laica, ¿no? A veces creemos que era, bueno, eso ya quedará como una introducción del padre Miguel después, que les contará la vida de ella. Pero Catalina de Siena decía que de un modo tajante, que su amor a Cristo esposo es el mismo amor que tiene a sus amigos. Y por eso el Señor le dice, el amor a mí y el amor al prójimo son una e idéntica cosa. Son una e idéntica cosa. Cuando todo esto, cuando recogemos todos estos elementos, podremos añadir, nos decía Timothy Ratcliffe, el fraile que vimos anteriormente, que fue maestro de la orden, nos va a decir de esta manera, nos va a decir, cuando rezamos el rosario, seguimos entonces los misterios de la vida de Cristo, momentos de gozo, de dolor y de gloria. Pero somos conscientes de los misterios de las vidas de los miembros de nuestra comunidad, que no siempre son gloriosos y gozosos.
Se dan cuenta que hacer el rosario no es simplemente ir a coger una camándula y pararme allá frente a la imagencita de la Virgen y repetir 50 veces Ave María. Por eso es que a la gente le parece aburridor y tienen toda la razón, porque es que repetir sin fondo, sin sentido, sin espíritu, pues eso es muy aburridor y les doy toda la razón. Pero cuando usted convierte el rosario también en una forma de meditar los misterios de Cristo en el otro, cuando usted ve que el otro está en un misterio doloroso, o quizás en un misterio glorioso, o en un misterio gozoso, eso es entender que Cristo camina con nosotros a nuestro lado. Por eso es que la Virgen María, y por eso nuestra espiritualidad también es muy mariana, porque la Virgen María va a ser ejemplo de eso. Va a ser ejemplo de una mujer que incluso es predicadora, que va y manda a los demás a decir que es la mejor predicación, ¿no? Porque con 3 palabras, 4, dijo una profundidad espectacular. Haced lo que Él os diga, lo que Jesús les diga. Es la mejor predicación, ¿no? Impresionante María como predicadora. Y ese es el rosario. Nos unimos a María para contemplar los misterios de su Hijo y para, como ella, encarnar en nuestra vida esa palabra de Dios. Y por eso decía el maestro Eckhart que era uno de los místicos renanos. Ustedes que van a hablar de la mística seguramente lo van a tocar a Eckhart, a Toblero, etcétera, a Rousseau. Él decía que Dios está tan cerca de mí que yo mismo, decía Eckhart. Mi ser depende de la cercanía y de la presencia de Dios en mí. Dios siempre está cerca de nosotros. Esto no queda de otra forma que, para concluir, que decir que todo lo anterior, que todo lo que hagamos hacia afuera, que la forma en que vivamos nuestra espiritualidad, que la forma en que vivamos nuestro seguimiento a Cristo, tiene que nacer del interior. Eso es interioridad, alimentarse del interior. A esto estamos llamados. Mire, nosotros debemos en nuestras vidas también tener espacios de silencio, porque eso nos proporciona la apertura del corazón. Entrar en la intimidad de nuestra alma. Decían los pitagóricos, si me perdonan aquí citar filósofos, pero decían los pitagóricos que si nosotros hiciéramos silencio, escucharíamos la melodía de los astros. Decían ellos, ¿no? Pues yo les digo ahora, cristianizando un poco la cosa, ¿no? Porque ahorita van a decir, no, se puso a hablar allá de viajes astrales y yo qué sé, nueva era, no, para nada. Es una frase que quiero ir para que me entiendan. Si hiciéramos el verdadero silencio, escucharíamos la melodía del palpitar de Dios para con la humanidad. Todas las personas, hay muchas personas que ya han probado todos los sabores de este mundo, que han probado todas las drogas, que han probado todas las maneras, digamos, de pervertirse, pero siguen con hambre, porque es que la gente tiene hambre y sed de cielo, de eternidad, no de cosas pasajeras. Entonces, quiero invitarte y cierro ya este momento a decirte que la espiritualidad dominicana es predicación, que lo que has aprendido hoy, que lo que has llevado en tu interioridad, que lo que encarnas en tu historia, que lo que vives en comunidad, debe ser transmitido a los demás. Y eso es predicación. La manera en que tú y yo podemos transmitir un evangelio viviente, un evangelio que ha tomado carne en nuestra carne, un evangelio que se deja palpar y se deja ver como Cristo. Somos imagen de Dios en la tierra. Esa es la forma en que el dominico, por eso nos llamamos orden de predicadores, entiende que todo lo anterior luego va en la enseñanza y en la predicación. Quiero entonces presentarles, bueno, estas son las referencias. Estas son las referencias. A ver cómo salgo de acá. Bueno, estas son las referencias de lo que hemos visto. Pues, perdóneme, pero quisiera compartirles ya, ahora sí, para terminar y para cerrar, el parágrafo 4 de las constituciones que nos rigen a nosotros. ¿Lo alcanzan a ver todos? Creo que sí, ¿cierto? Muy chiquitico. ¿Se puede ampliar un poquito, Camilo, por favor? Listo, perfecto. Bueno, creo que así está mejor, ¿cierto? Mejor. Entonces dice, ya con esto va a reunir todos los elementos que vemos ahorita. Se van a dar cuenta. Dice,
Y puesto que nos hacemos partícipes de la misión de los apóstoles, imitamos también su vida según el modo ideado por Santo Domingo, manteniéndonos unánimes en la vida común, fieles a la profesión de los consejos evangélicos, fervorosos en la celebración de la liturgia, principalmente la Eucaristía del oficio divino y en la oración, asiduos en el estudio, perseverantes en la observancia regular. Y fíjense esto, todas estas cosas no solo contribuyen a la gloria de Dios y a nuestra propia santificación, sino que sirven también directamente a la salvación de los hombres. Por eso hablamos de integralidad ahorita, puesto que conjuntamente preparan, impulsan la predicación. Es decir, que todo lo anterior, la vida fraterna, el estudio, la oración, la observancia regular, etcétera, etcétera, impulsa la predicación, la informa y a la vez son informadas por ella. Todos estos elementos, mire tan bello, sólidamente equilibrados y trabajados entre sí, armoniosamente y fecundándose los unos a los otros, constituyen en síntesis la vida propia de la orden. Una vida apostólica en sentido pleno, y aquí subrayo, y si quiere coloquen ustedes allí que toman nota también, en el cual la predicación y la enseñanza deben emanar de la abundancia ¿de qué? De la contemplación. Y esa es la charla de hoy. La predicación y la enseñanza deben emanar de la abundancia de la contemplación. Esa es nuestra charla de hoy. Así que con esto quiero cerrar, darles muchas gracias por su atención, por aguantar estos minutijos, de pronto un poco excederme en algunas cosas en cuestión de tiempo. Y pues nada, padre, entonces le doy la palabra a usted para que ya dirija lo que nos resta del encuentro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Como principio, ahora y siempre, siempre. por los siglos de los Sí, siglos. los siglos. Amén. Amén.